finalidad que tengo es mostrarte cuál fue el origen del universo, el origen del todo. El criterio de estructuración que éste adoptó y que aún continúa vigente. La unidad estructural del universo, ¿cuál es? O sea, es mostrarte el edificio que soy, analizando cuál fue su inicio y cómo se ha construido, cómo se ha autoconstruido el mismo universo. Ese es el objetivo que persigue este canal, esta serie de videos, estas exposiciones que voy a hacer, ¿no? Porque al contemplarlo como la exquisita estructura que es, al contemplarlo, a él podremos empezar a entender la finalidad que persigue y lo que nosotros venimos a hacer aquí en este universo, qué rol protagonizamos en él, ¿no? Entonces, encontrar o identificar la estructura, su criterio de estructuración y su origen es vital para comprender eso, su propósito. Así que bueno, en ese sentido, de esto va a tratar este canal. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Digo, básicamente es recorrer un camino hacia atrás, una especie de mecanismo de ingeniería inversa, partiendo del hoy, analizando las diversas piezas que nos presenta la física, hasta llegar al mismísimo origen del universo, el origen de todo. Entonces, este es el recorrido, cómo vamos a transitarlo. Básicamente vamos a vaciar de todo contenido heredado e ir incorporándolo pieza por pieza, analizándola detenidamente. Y aquellas piezas que no encajan, desecharlas, digo, o mantenerlas al margen hasta que podamos anexarlas, digamos, a ese puzzle, ¿no? Bien, hoy nos encontramos con una inmensa complejidad. Entonces, al ir avanzando, al ir retrocediendo en el tiempo hacia atrás, evidentemente vamos a empezar a buscar cuestiones más simples. Si hoy es más complejo, es que ayer ha sido más simple. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Lo más simple que pudo haber originado este universo. Ese es el recorrido, ¿no? Ese es el criterio que ha seguido el universo. Ha ido de lo simple a lo complejo, y eso lo observamos en toda estructura física, en toda estructura biológica. Vemos ese patrón de ir de lo simple hacia lo complejo. Por tanto, lo que vamos a realizar es el camino inverso. Vamos a ir hacia lo simple, hacia el origen. Bueno, en este recorrido que ha hecho el universo desde su origen hasta el día de hoy, ha recorrido un camino de construcción que ha sabido retener lo que ya ha construido. O sea, el universo construye sobre lo anterior. Eso significa un proceso de aprendizaje, de retener los aciertos. Y es, evidentemente, la estrategia idónea, más adecuada y perfecta para construirlo. Un poco en lo que comentaba en los libros que he escrito, es el ejemplo que pone Ashley y se titula Las ruletas de Ashley. Sí, tiene la capacidad de retener los aciertos, las metas más improbables se consiguen en tiempos muy cortos. Y ese es el criterio que ha adoptado el universo desde su origen, y ese patrón se ha repetido en toda la naturaleza, en todo lo que se ha construido. El patrón de retener los aciertos, construir sobre lo anterior. Nos encontramos en este camino hacia el entendimiento como en un laberinto sin salida. Es como si tuviéramos un puzzle imposible de armar porque hay piezas que no encajan. Y no encajan esas piezas porque no son de este puzzle. La física nos ha condenado hasta el día de hoy a ese laberinto sin salida. La física trata sobre lo tangible, estudia lo que sucede, lo que ocurre.
o sea, las causas y los efectos, y debería de esclarecer el cómo en todos estos procesos. No trata sobre cuestiones abstractas, como puede tratar la filosofía o en actos de fe, como pueden tratar las religiones. No, tratan de lo que es tangible, de lo que es inteligible. Entonces, en ese cometido que tiene, debería de definir todas las magnitudes que intervienen de una forma clara, concreta, precisa. Y eso no lo hace. Se basa básicamente en palabras a veces vacías de contenido, simplemente nombres que te otorga a las magnitudes, pero sin aclarar específicamente de qué estamos hablando. Entonces, es como ir construyendo un sistema de creencias. La física es un edificio, la física de hoy es un edificio que se tambalea, que está por derrumbarse. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando las piezas de un puzzle no encajan, lo que hay que hacer es desarmarlos todas y volverlos a rearmar. Y analizando las que sí son. Este es el proceso que vamos a seguir en este ciclo. Reitero, digamos, la física trata con lo tangible, con las cosas que ocurren, eh, con las causas, los efectos, y debería explicar el cómo, ¿no? Esa es un poco la guía que voy a seguir en este canal. Por lo tanto, todas las magnitudes debería de poder definirlas de forma clara, precisa, y ese es un debe que ha venido arrastrando la física por siglos. Entonces, lo que vamos a realizar, un poco ya lo que he comentado, es de desprendernos de todo conocimiento heredado y de ir incorporando aquel conocimiento que sí, que no tenga fisuras ni contradicciones y que ofrezca todas las garantías, ¿no? Bueno, la física debería, no me cansaré de repetirlo, de poder construir, edificarse sobre conceptos totalmente claros, clarificados. Pero no ese es el hecho de la física que observamos hoy. Por eso, insisto, es esta construcción que ha venido haciendo la física durante siglos, es una especie de edificio que se está tambaleando, que tiene fisuras por todas partes, que hay piezas que no encajan ni encajarán. ¿Por qué? Porque no son de este rompecabezas, son de otro rompecabezas. ¿Que por qué están ahí ese conocimiento heredado y mantenido a rajatabla? Entiendo de que es por que nos quieren mantener ignorantes, que no quieren que ese conocimiento lo poseamos. ¿Por qué? Porque empieza a echar luz sobre nuestro cometido en este universo, sobre nuestra finalidad. Y no interesa que lo sepas. Ese es para mí mi punto de vista sobre el por qué se han mantenido piezas que no encajan. Es como pues, empañar los cristales para que no veamos. Son cortinas de humo que han venido levantando. Son muros de ese laberinto, son callejones sin salida al cual nos han condenado a transitar. Así que bueno, un poco ese va a ser el recorrido que voy a realizar y al que te digo, que te invito a que me acompañes. Como punto de partida para este viaje, evidentemente hablamos de hacerlo en sentido inverso, o sea, desde el hoy hacia el origen. Entonces, lo que tenemos que analizar, evidentemente, qué situación o qué observaciones tenemos hoy sobre la mesa del universo. Evidentemente, la primera que ponemos sobre la mesa, la primera pieza que analizamos y que la tomamos, evidentemente, como válida, más allá de que de forma directa esto no lo he observado yo,
Pero hay un universo, por lo que nos están diciendo, es que el universo se expande de forma acelerada. Y esto implica que el universo, que en tamaño, en volumen, va creciendo. Implica que las galaxias se están acelerando. Implica que las galaxias aumentan su velocidad. Por tanto, implica necesariamente que la energía del universo aumenta. Si las galaxias aumentan, si todas las galaxias que lo componen están aumentando su velocidad, necesariamente implica que la energía aumenta. Y eso no comulga, no concuerda con el principio de conservación de la energía. Bien, la primera contradicción que nos encontramos en este proceso es esa. Es, por un lado, un universo en el cual aumenta su energía y por el otro lado, un principio universal de conservación de la energía. Evidentemente, unos son hechos y los otros son conclusiones o teorías, ¿no? Evidentemente, lo que hay que fijarse mejor es sobre las conclusiones que se han venido arrastrando sobre el hecho observable que es que la energía aumenta en el universo. Entonces, ¿cuál es la explicación o la subsanación que hace de esta contradicción la física hoy? Pues habla de una composición del universo 5% visible y un 95% oscuro. Entonces, habla de algo que podemos percibir y de otra entidad que no podemos percibir. Pero si esta composición es hoy, quiere decir que mañana que el universo se está expandiendo y está aumentando su energía, la composición del universo llegaría al 6% y la del oscuro bajaría al 94%. O sea, uno aumenta y la otra va disminuyendo. Y si volvemos hacia atrás en el tiempo, implica que antes el universo visible era más pequeño, era un porcentaje menor. Y si seguimos retrocediendo en el tiempo, llegaremos entonces al momento, según esta explicación, ¿no? Según esta idea que ha introducido la física, en que el universo visible debería ser el 0% y el universo oscuro un 100%. Prácticamente esto equivale, en términos tal vez religiosos, a que hubo una entidad que creó este universo. O sea, para entender la magnitud de esa subsanación de la contradicción que plantea un hecho observado con una conclusión. En fin, el tema fundamental es que la energía del universo aumenta. Entonces, lo que tenemos que buscar como punto de partida es ese punto donde la energía fue cero. Y en ese punto donde la energía fue cero, donde el universo nació, por así decirlo, ese punto es el punto de lo más simple, el punto donde se originó todo. O sea, está de alguna manera coincidiendo coincidiendo varias cuestiones. Una, el retroceso, o sea, la disminución del volumen del universo hasta un pequeño punto, una pequeña región. También la disminución de la energía en ese punto originario, ¿no? O sea, para buscar lo más simple que pueda haber dado paso a este universo. Es cierto que tenemos más cerca, evidentemente, del inicio que el presente es un hecho que es el Big Bang, donde evidentemente
está constatado que hubo un acontecimiento de gran envergadura donde había una enorme cantidad de energía concentrada en una pequeña región. Esa es otra de las piezas que vamos a ir incorporando, el Big Bang. Pero lo incorporamos con una salvedad. No toda la energía que tiene hoy el universo estaba concentrada en el Big Bang. ¿Por qué? Porque si evidentemente observamos que la energía viene aumentando en el Big Bang, tiene que ser necesariamente menor a la que tiene hoy. Entonces, ya entramos a, de alguna manera, ir rodeando o circunscribiendo lo que dio origen al universo. O sea, el contexto, la situación en la que se encontraba el universo en sus fases primarias. Es decir, vamos limitando, aportando ese cúmulo de posibilidades. Estamos buscando un hecho simple, en una energía mínima, cero, y en una región mínima, un punto donde todo se originó. Eso es lo que estamos buscando. Tenemos que ver cómo se originó y cómo fue el proceso desde ese origen hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué estructuración ha mantenido? Así que bueno, ese es el camino que estamos recorriendo. Hemos tocado un poco dos cuestiones. El principio de conservación de la energía, que no es tal, y la subsanación que hacen hoy, o que plantea hoy la física, o los físicos, mejor dicho, de por qué. Y vamos un poco a empezar a abundar, a rasgar. Hablan de que la responsable de esta aceleración de las galaxias, esta aceleración del universo, es la energía oscura, que según lo que argumentan, efectúa una presión negativa sobre el universo para aumentar su velocidad. ¿Qué significa presión negativa? Significa que hay algo que aspira desde fuera al universo. Eso básicamente, o sea, un globo que se infla, se está inflando por presión positiva sobre las paredes, ¿no? Del globo. Pero bueno, hay algo que hace una presión negativa. Digo, totalmente, la verdad que yo diría que hasta anticientífico, ¿no? Aparte de ilógico, es anticientífico, pero bueno, es la teoría que nos han vendido, implantado. Entonces, energía oscura responsable que acelerar ese universo. Pero si hay una energía oscura en ese universo oscuro, invisible, que ingresa al universo visible, en algún momento tendríamos que poder detectar su pasaje, o sea, el proceso de blanqueamiento de lo oscuro a lo visible. No, eso evidentemente no ha sucedido. No ha sucedido porque evidentemente no hay una energía oscura que es la causante de esa aceleración. Pero me detengo en eso por lo siguiente, porque conceptualmente introducir una magnitud desconocida que, que no hay ningún rastro, ni siquiera de su paso de lo invisible a lo visible, realmente yo diría, horripilante, por así decirlo. Es como tener un coche y recorrer y andar a cada vez a mayor velocidad. Y el combustible que lleva en el tanque, pues va aumentando de una forma misteriosa sin parar a repostar. O sea, en algún lado tengo que darme cuenta de cómo ese combustible ingresa al sistema del coche, ¿no?
pues no existe esa percepción, esa constancia. Sin embargo, mantienen en términos de que hay algo por fuera que lo alimenta, ¿no? Realmente es de locos anticientífico. La otra cuestión sobre la que me quería detener un poco era de indagar en cómo se había establecido el principio de conservación de la energía, ¿no? Yo la verdad que evidentemente nuestro laboratorio es este planeta, y en los años en donde se empezó a hablar del principio de conservación de la energía, eh, estamos hablando de hace un par de siglos atrás. Y dentro de un pequeño laboratorio, dentro de este planeta, se constató, por ejemplo, que en una reacción química, donde intervenían distintos elementos, la masa en una reacción química se conserva, ¿no? Pero a partir de ahí generalizar a un principio de conservación universal es paradójico. Y más paradójico es observar que el universo se está acelerando, que el universo aumenta su energía y mantener un principio de conservación de la energía universal. O sea, que en el universo es el sistema cerrado por excelencia, dice, llegan a plantear, ¿no? Cuando evidentemente tenemos, por un lado, un aumento de energía y por otro lado, supuestamente también tenemos una pérdida a través de regiones denominadas agujeros negros donde todo escapa del universo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que se acelera, por otro lado tenemos pérdidas, sin embargo, sigo manteniendo que la energía se conserva a través de una entidad misteriosa. No sé, es perplejo y realmente es condenable toda esta mentira orquestada. Vamos a empezar a dibujar un poco en la pizarra que tengo aquí atrás, la línea esta del tiempo entre el origen y el día de hoy, ¿no? Y vamos a ir marcando estas piezas que vamos a analizar y de alguna manera, digamos, como guía de saber qué es lo que tenemos que considerar de esas piezas, qué es lo cierto y qué es lo que tenemos que ir desechando, ¿no? Así que voy a empezar a dibujar esa línea de tiempo. Aquí en la pizarra he dibujado, digamos, el hilo y evidentemente hemos hablado de energía oscura, o sea, porque la física lo ha planteado como para resolver el conflicto, pero tampoco no ha definido ni qué es la energía, ni qué es la energía oscura. O sea, no ha definido de forma clara. O sea, así que te pregunto, ¿qué se entiende por energía? Tampoco la he definido. Hasta ahora, hasta el momento, no he definido magnitudes. Hemos hablado de aceleración, de velocidades, de expansión. Son conceptos básicos, pero que vamos a definir.